buenas tardes, qué gusto que nos acompañan en tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este programa En Salud. Un tema que a todos nos compete también por el hecho de que vamos a hablar sobre dolor. Hay muchísimos dolores, estoy de acuerdo, y creo que todos en algún momento dado hemos padecido algún tipo de dolor, desde un dolor de cabeza, un dolor de muelas, dolores que de alguna forma se controlan perfectamente con algún analgésico simple. Pero ¿qué sucede con aquellos que en algunos casos padecen de alguna enfermedad y realmente viven con dolor todo el tiempo? Bueno, si eso se le llama vida. Este tipo de programas como el que estamos haciendo hoy es justamente el dar una luz de esperanza para ese dolor. Y justamente es el tema central de esta tarde, una luz de esperanza para vivir pero sin dolor. Para ello tenemos aquí, y va a estar con nosotros durante esta hora, uno de los líderes en manejo del dolor, que es el doctor Guillermo Arechiga, a quien le doy la más cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias. El gustazo de siempre de tenerte por acá. Igualmente, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Al contrario, excelente. Y estaremos ahí hablando de este punto, pero les quiero comentar que el doctor Arechiga es profesor titular de la especialidad de Medicina Paliativa y Dolor de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, es fundador del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, también aquí del estado de Jalisco, y es coordinador del equipo hospitalario de cuidados paliativos del Hospital General de Occidente, también conocido como el Hospital Xoquipan. Entonces, bueno, vamos a iniciar con algo muy interesante, y es que esa luz de esperanza que les traemos en este programa es justamente una nueva tecnología mediante la cual ustedes que padecen dolor van por fin a regresar a sus actividades diarias y a recuperar esa salud y esa calidad de vida. Entrevistamos al ingeniero biomédico, que es de alguna forma quien ha desarrollado toda la investigación aquí en nuestro país, y tenemos esa entrevista con él que nos va a explicar a grosso modo lo que es justamente este tipo de implantes y de aparatos. Entonces, vamos con él, el ingeniero Pablo Rueda. Estamos aquí con el ingeniero Pablo Rueda, que es gerente de la división de dolor de la empresa Medtronic a nivel Latinoamérica. Pablo, pues me da mucho gusto, antes que nada, darte la más cordial bienvenida. Y bueno, comentarles que es muy importante saber precisamente los fundamentos en los que está esta empresa tan importante y líder a nivel mundial. Hablar de dolor, decíamos que nosotros que es una parte muy difícil de superar para cualquier ser humano. Sin embargo, también hay muchísimas oportunidades que nos ofrece actualmente la tecnología médica y que sin embargo no se conoce, y de alguna forma este es parte del objetivo de este programa, el que conocer, el saber como pacientes pero también como médicos. Pablo, pues me gustaría mucho que nos comentaras primeramente, algunos ya sabemos quién es Medtronic a nivel mundial, que nos comentaras primeramente cuáles son los fundamentos y los objetivos de esta empresa. Gracias, Ricardo. Bueno, antes de nada, daros las gracias por invitarnos a compartir conocimiento con ustedes y todos los oyentes y la gente que esté viendo el programa detrás de la cámara. Me preguntas por Medtronic. Medtronic es una multinacional, a día de hoy es la compañía con mayor número de empleados a nivel mundial. Sin embargo, empezó como todo en Estados Unidos, en un pequeño garaje, ahí en Minneapolis, una ciudad muy fría que hay en el norte, y dos cuñados pues se juntaron para fabricar lo que fue el primer marcapasos en la historia. Creo que corría el año 1949 y esa fue, digamos, la primera piedra, el primer producto que se hizo, y de ahí pues Medtronic comenzó a crecer en terapias, comenzó a crecer en productos, hasta que a día de hoy pues somos más de 90.000 empleados, ¿no? Tenemos todo tipo de terapias, todo, digamos, involucrando dispositivos médicos, terapias de neuromodulación, que son las que vamos a tratar hoy particularmente en dolor, pero también para Parkinson, para incontinencia o trastornos motores de la vejiga. Tenemos también todo lo que tenga que ver con corazón, patología vascular, también tenemos obviamente para diabetes, trauma, con lo cual, bueno, Medtronic es una compañía muy grande que ofrece un montón de soluciones para un montón de pacientes, llegando al punto que, si no me equivoco, hay una vida que está en medio cada 3 segundos, ¿no? Sí, es lo que yo veía, que definitivamente cada 3 segundos una vida mejora con todos estos productos de Medtronic. Y hay algo interesante, y en muchas ocasiones, por no decir casi en la mayoría, llega el momento en el que los analgésicos ya no es que pierdan su posibilidad de actuar, sino que simplemente no son suficientes para poder controlar el dolor. Es ahí cuando se requiere dar otro siguiente paso o entrar a otra fase de tratamiento médico. Ya si en algún momento dado el medicamento ya rebasó su eficacia, en este sentido es cuando se requieren otro
tipo de procedimientos. Existen principalmente dos en dolor que maneja esta empresa. En este caso estamos hablando primeramente de la bomba de infusión intratecal, que me gustaría, Pablo, si nos pudieras comentar qué es esta bomba y cuál es el beneficio que le ofrece al paciente. Bien, la bomba de infusión intratecal es un dispositivo implantable, como prácticamente todo lo que tiene Medtronic, son todos dispositivos en su mayoría implantables, por tanto va todo debajo de la piel, y es una opción de tratamiento, es una terapia que llega cuando se han agotado otro tipo de vías más conservadoras, tratamientos un poquito más conservadores, de los que seguro que también habláis en el programa, como decías, la farmacología oral, pero luego hay otro tipo de vías como los bloqueos, la radiofrecuencia, inclusive la propia cirugía, y la bomba es un dispositivo que llega casi al final de la escala del tratamiento analgésico de los determinados pacientes que tienen dolor crónico. Principalmente un dolor crónico que viene de una componente que se llama nociceptiva, que es un daño tisular fuera de lo que es el sistema nervioso. Por ejemplo, pacientes oncológicos son pacientes muy buenos candidatos para la bomba de infusión intratecal porque requieren de dosis de medicación muy elevadas. Cuando uno toma una medicación por vía oral muy potente o con mucha dosis, eso implica que el paciente va a tener efectos secundarios muy negativos, somnolencia, constipación, sudoración, inapetencia sexual, etcétera. Entonces, el poder tener la opción de infundir ese medicamento directamente en el sistema nervioso central, que es lo que hace la bomba, pues elimina en gran parte los efectos secundarios a la vez que reduce mucho la medicación. La relación es 300:1. Las 300 miligramos que uno toma por la boca equivalen solamente a 1 miligramo por la vía intratecal, y esa vía intratecal se accede a través de una pequeña punción donde el catéter, que es un tubito, se introduce en ese espacio intratecal, que es un espacio que baña todo el sistema nervioso central, el cerebro y la médula. Está cubierto por una de las meninges, ¿no?, la dura madre y el aracnoides, que lo recubren y lo envuelven. Entonces, ese catéter infunde microdosificaciones de fármaco que la bomba va regulando a través de un pequeño rotor que tiene diferentes velocidades. Normalmente la bomba está destinada para el tratamiento del dolor, pero también hay pacientes que se pueden beneficiar, en vez de teniendo una infusión de fármacos para dolor, generalmente opiáceos, con fármacos que son para la espasticidad general. La espasticidad son pacientes, por ejemplo, con parálisis cerebral, lesionados medulares, esclerosis múltiple, son pacientes con hipertonía muscular, es decir, que tienen una rigidez muy fuerte, y en esos casos lo que hacemos es incluir otro tipo de fármaco, que no es morfina o algún tipo de opiáceo, se llama baclofeno, que ayuda a relajar un poquito toda esa espasticidad que adquieren este tipo de pacientes. Entonces, esas son las dos terapias que tendríamos a través de la bomba de infusión, que es un sistema, como te digo, totalmente implantable, además es compatible con resonancia magnética y que se regula mediante una telemetría externa. Entonces, el paciente periódicamente va atendiendo a la consulta del especialista de dolor. Hay un técnico que viene con un aparato, con un programador externo, que lo que hace es comunicarse con la bomba y mediante esa comunicación regulan la dosificación que el paciente necesita, distintos flujos de infusión, si necesita un bolito, si necesita aumentar o disminuir, y por supuesto ese fármaco, pues a medida que pasa el tiempo, se va agotando. Cuando eso se agota, hay que citar al paciente para rellenar la bomba y de esa manera poder recuperar otra vez el reservorio hasta el final, ¿no? Una de las preguntas que hacen es cada cuánto se rellena la bomba. Pues la bomba se suele rellenar dependiendo de la concentración del fármaco y de la dosis, es decir, de la velocidad que trae la bomba, pues entre 3 y 6 meses, ¿no? Nunca más de 6 meses porque hay una cierta estabilidad debido a que está a la temperatura corporal, y más o menos ese es el periodo, ¿no? Se hace mediante una pequeña punción en la bomba, se accede al reservorio, se hace normalmente en una consulta, un pequeño material estéril, y es un procedimiento y un protocolo realmente sencillo y muy rápido. Perfecto, bien, pues de hecho respondiste unas preguntas que yo iba a hacer, pero excelente. Bueno, en el sentido, y de una vez aprovecho, bueno, viene lo que es en esta parte la estimulación a base de electroestimulación, pero ambas van implantadas. Estos implantes, bueno, uno quien lo escucha pues parece medio terrorífico, decir como voy a traer un aparato todo el tiempo, me va a doler, me van a tener que abrir, me voy a lastimar, mi imagen va a cambiar.
es incómodo. En fin, son preguntas que en un momento dado me gustaría que comentáramos sobre la bomba de infusión intratecal y aprovechando de una vez que nos empezaras a platicar, en este caso, cómo la electroestimulación también puede ser una solución para dolores crónicos y en un momento dado que básicamente va a ser la misma técnica, inclusive quirúrgica, y en un momento dado que nos des tranquilidad para todos los que en algún momento pensamos que algún familiar o alguna amistad pueden tener acceso a este tipo de tecnología. Bueno, claro, hay varias preguntas y miedos en torno a una terapia implantable. En ese sentido, bueno, la bomba sí tiene un volumen un poquito más grande que el neuroestimulador. El neuroestimulador es como un marcapasos. Marcapasos todo el mundo lo conoce porque quizás es una terapia mucho más extendida y mucho más implantada, ¿no? Cada vez son más pequeños, la tecnología avanza, cada vez hacemos circuitos más pequeñitos y sobre todo más potentes. Y bueno, sí es cierto que una de las preguntas que hablan quizás más en el sentido de las mujeres es algo estético, si se va a notar, si no se va a notar. Bueno, depende un poco también del volumen de cada uno. La bomba se suele implantar a nivel abdominal porque es más voluminosa. Los neuroestimuladores ya se van detrás, supraglutear encima del glúteo, inclusive intercostal o debajo de la clavícula. Se percibe, obviamente se percibe, pero ahí hay que valorar un poco poner en una balanza qué es más importante, si el alivio del dolor o el carácter estético de la persona, ¿no? Cuando a mí una persona me dice se me va a notar, no me lo quiero poner, pues probablemente es porque no tiene el dolor que realmente se requiere para este tipo de terapias, que son terapias que llegan, como te digo, al final de una escala analgésica, es casi de las últimas opciones de tratamiento. Como dices, si me diesen $1 cada vez que escucho, me parezco a Robocop, cuando les implantamos los dispositivos, pues seríamos ricos, no, haciendo la broma, pero sí es cierto que hay una aprensión ante ello. Quizás las terapias de neuromodulación tienen un gran desconocimiento, sobre todo aquí en Latinoamérica y poniendo como ejemplo México. Sin embargo, es una terapia que tiene más de 40 o 50 años de experiencia. Volviendo a la neuroestimulación, como te contaba, pues se fundó a través de una teoría por ahí por el año 65 y de ahí en adelante se empezaron a implantar neuroestimuladores cerca de la médula, en lo que se llama el espacio epidural, que todo el mundo lo conoce porque ahí es donde se implanta cierta anestesia. El espacio epidural es donde va a ir el electrodo, que se puede implantar a través de una pequeña agujita también, y ese electrodo pues crea una corriente eléctrica porque va conectado a una batería, ¿no? Es importante remarcar que tanto la bomba como el electrodo pueden tener un procedimiento de test, de prueba, en el que el paciente durante 1 o 2 semanas de forma externa prueba si esa terapia le funciona. Si no le funciona, siempre es reversible y damos un paso atrás. Y si funciona, se implanta el dispositivo definitivo, que es el neuroestimulador o la bomba. En cuanto al neuroestimulador, pues es muy parecido a un marcapasos, genera una corriente eléctrica que va a través del electrodo. El electrodo crea un campo eléctrico y ese campo eléctrico estimula principalmente la parte posterior de la médula, creando pues unos potenciales de acción, una estimulación virtual, artificial, y eso lo que hace es crear una sensación de hormigueo, que se denomina parestesia, en el área del dolor, ¿no? Si al paciente le duele la pierna izquierda porque tiene la típica ciática, pues el neuroestimulador lo que va a hacer es crear una corriente que va a crear una sensación de hormigueo en la pierna izquierda, que lo que hace es competir, engañar con la señal de dolor, de manera que el paciente ya no siente tanto dolor. Es muy importante remarcar también las expectativas antes de todo esto, porque aquí nadie le quitamos el dolor. Creo que el verbo quitar hay que eliminarlo del vocabulario cuando tratamos a pacientes con dolor y sustituirlo por paliar, aliviar, reducir, enmascarar, cualquiera de esos adjetivos, porque ningún paciente pasa de un dolor 8 a dolor 0, ¿no? Pero sí un 50% de alivio que sea suficiente para mejorar su calidad de vida, reducir la medicación que están tomando por vía oral, aumentar su actividad. Muchos pueden recuperar parte de su actividad profesional o simplemente de su actividad, ¿no? Tenemos que hablar y recordar que son pacientes, como decía, ya con un dolor crónico por muchos años y que han sido intratables a otras opciones más convencionales y menos agresivas. Perfecto, Pablo. Pues bueno, veo y me da mucho gusto que definitivamente Medtronic en México está cambiando ya la fisonomía de la enfermedad crónica, pero sobre todo en el aspecto de dolor del tema que estamos hablando. Me gustaría por último un último mensaje y agradecerte también que hayas estado en nuestro programa Acontecer Médico. Nos da muchísimo gusto que personas y directivos a tu nivel estén ya presentes en nuestro programa. No, bueno, es un placer para mí. Gracias por la oportunidad de darle promoción.
Desde Medtronic estamos intentando ver cómo hacer llegar estas terapias a los pacientes, ¿no? Medtronic tiene eso que llamamos la misión, que tiene 3 estamentos muy conocidos por nosotros los empleados, y uno de esos estamentos incluye la frase aliviar el dolor. Creo que aliviar el dolor es un derecho para el ser humano cuando tenemos herramientas para poder conseguirlo. Una de las preguntas primeras que siempre salen son terapias muy costosas respecto a qué. La medicación es cara, la calidad de vida es cara, no trabajar es caro, y esto realmente tiene que intentar atajar todo ese tipo de problemas, ¿no? Y por otro lado, pues poder acercar a los pacientes, a los médicos, este tipo de terapias desconocidas. Aquí, por ejemplo, en México nos llamaba mucho la atención que los pagadores, las aseguradoras, cuando les mandamos la cotización de un neuroestimulador, nos dicen esto es una terapia experimental, y tenemos 50 años de trabajo en neuromodulación fuera de México, pero en México también. Entonces necesitamos canales como este que nos permitan llegar a más personas a través de una difusión. Así que gracias por ofrecernos este espacio y esperamos que más pacientes se beneficien de las terapias. Muchas gracias. Por supuesto, bueno, y continuamos con este tema tan interesante y veremos también la parte médica que es sumamente importante. Continuamos. Así es, y continuamos con este tema hablando sobre dolor, y pues recuerden definitivamente que hay personas que seguramente ni siquiera las vemos en la calle porque realmente viven con dolor y tienen un problema de una ruptura hacia la sociedad. No pueden, no tienen esa movilidad, no tienen esa parte de seguir sus actividades diarias. El dolor realmente es bastante complicado, y de alguna forma estamos viendo que en este caso Medtronic, como líder mundial en la tecnología médica, llega a México con este tipo de soluciones, que definitivamente también es muy importante, y valga hacer la aclaración, no cualquier médico sabe manejar ese tipo de equipos. Es por esto que tenemos aquí al doctor Guillermo Arechiga, que es un especialista no nada más en dolor, cualquier tipo de dolor, sino que aparte de esto se especializa y está capacitado para hacer el implante de este tipo de aparatos que iremos viendo a lo largo de esta hora. Quédense con nosotros, está el doctor Guillermo Arechiga con nosotros y estamos hablando de una luz de esperanza para vivir sin dolor. Vamos al corte y regresamos. Snap Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores: respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Hablábamos precisamente que el dolor, bueno, pero ¿qué es el dolor? El dolor, en sí la definición es una sensación desagradable de algo que nos hace daño. El médico solo puede saber que un paciente sufre dolor si se lo dice. Entonces, por eso es muy importante que acudan a valoración para saber inclusive clasificarle su dolor e inclusive saber de cuál es el origen del dolor. Algo muy importante es que vamos a aprender que hay dolores agudos y dolores crónicos. Esto aprenderemos durante esta hora. Pero lo más importante es que en ese sentido el dolor crónico es el que más incapacita a la mayoría de las personas que lo padecen. Y vamos a ver que el dolor crónico es algo que existe por una causa, pero inclusive si se quita la causa, en ocasiones persiste. Eso es algo bien interesante que vamos a aprender también esta tarde. Entonces yo les quiero comentar también que para eso, doctor, y doctor Arechiga, darte nuevamente la bienvenida, pero aparte de agradecerte el que nos estés dando apoyo para nuestro teleauditorio. Vamos a tener consultas gratuitas y también consultas con un importante descuento, el 50% de descuento, pero también para aquellas personas que se les dificulte el pago inicial, también les vamos
a dar esas consultas, bueno, les va a dar el doctor Arechiga esas consultas gratuitas. Entonces, empiecen a llamar 3719-9763, sea ahorita o sea en las repeticiones, a la hora que nos vean, llámenos. Si nos ven por Facebook, llámenos también, porque la intención de esto es volver a la actividad, a cantidad, doctor, que personas, pues, realmente es un dolor incapacitante, ¿no? Terrible. El dolor crónico yo creo que es una de las manifestaciones más profundamente temibles de los pacientes, y además el aislamiento a lo que tú te referías, ¿no? Este aislamiento social, el invalidismo, el no poder acudir a una reunión familiar porque debe de permanecer acostada la paciente, mientras que toda la familia dice, bueno, pues hay que levantarse, mamá, hazte el ánimo, a lo mejor estás muy deprimida, hazte un novio, búscate a alguien. Esta situación finalmente es invalidante y es, como comentábamos, es un aislamiento de la sociedad, y esto les genera obviamente depresión, tristeza y sensación de que no querer vivir inclusive. Claro, y yo creo que aquí lo importante también es esa posibilidad de clasificar el dolor, ¿no? Porque realmente uno siente el dolor y punto, que a veces inclusive es hasta difícil expresar qué tan intenso lo tengo el dolor, qué tipo de dolor, si es punzante, si me arde, en fin. Pero aparte de esto también el hecho de que cuando se convierte o pasa del punto de ser un dolor agudo, ¿en qué momento se puede considerar ya que es un dolor crónico? Y lo que yo decía, a mí me ha llamado la atención el saber que hay dolores crónicos que inclusive ya la causa se fue, ya ni siquiera es el origen, sin embargo permanece ese dolor. Así es. Cuando un paciente tiene más de 4 a 6 semanas de dolor continuo, en ese momento se considera como dolor crónico. Dolor crónico y definición de dolor, como bien ya lo veíamos, no solamente tiene esta falla en el circuito que va del sitio lesionado al cerebro, sino que en el dolor crónico, como tanto agudo, hay componentes emocionales, cognitivos, y además hay una parte, el sentido que le da la persona al dolor, aparte de la conducción y la emoción. Entonces, el dolor, finalmente, aunque es protector, cuando se convierte en crónico, se convierte en la enfermedad. ¿Qué sentido tiene tener dolor? La gente se cuestiona. ¿Cuál es la cognición? Es decir, ¿a qué se debe este dolor? ¿Es responsabilidad mía? A lo mejor hice mal las cosas, estaré bien operado. Si todo lo me dice mi médico que está perfectamente bien, ¿por qué tengo dolor? Y entonces se genera no solamente el trastorno emocional, el trastorno conductual, el trastorno del sentido del dolor, qué significado tiene. Alguien dice, bueno, pues seguramente yo tendré que pagar por algo que hice mal, ¿no? Y entonces estos componentes llegan a veces a trastornar en la mayoría de la gente a ese pensamiento. Los fármacos tienen un efecto de aliviar el dolor, sin embargo, a través de Medtronic podemos no solamente reducir, como decía ya Pablo Rueda, reducir el consumo de analgésicos, sino modificar y que este grupo de pacientes que están concentrados en su casa puedan hacer nuevamente su vida lo más activo posible, ¿no? Exacto, y definitivamente lo que estás comentando, lo hemos dicho, que el dolor crónico puede tener un efecto devastador en la vida de cualquier persona, pero lo interesante del asunto también es que no se ha incomprendido. A veces los familiares descalifican. Hay como si te va a doler, por ejemplo, sucede mucho, por ejemplo, con dolor de migraña o de trigémino, o un dolor de cabeza y no puedes salir, tómate cualquier cosa. No, definitivamente los grados de dolor, yo pienso que la parte importante también, que la familia debe comprender y debe hacerle caso a esa persona y de alguna forma permitirle que tenga acceso, obviamente, a la parte médica para que se le dé su atención adecuada. Algo también que a mí se me hace interesante, y eso lo que comentas, que es multifactorial, o sea, y paulatinamente siento que se va haciendo como bola de nieve, hay cada vez más y más, puede entrar en depresión, puede entrar en una serie de situaciones, y de alguna forma el punto de poder hacer ese abordaje empieza a rebasar el hecho de decir, bueno, me están dando analgésicos, me están inyectando, me están haciendo, y sigo con dolor. Sigo con dolor. Es ese momento cuando el dolor crónico ya empieza realmente a estar en una complicación, digamos, ¿no? Así es. Y nosotros lo conocemos como sensibilización central. Es decir, el sistema nervioso central se excita por una lesión, y esta lesión lo mantiene a pesar de que ya la fractura ya sanó, a pesar de que la cirugía de columna ya sanó, a pesar de que el herpes zóster ya se fue. ¿Por qué sigue habiendo dolor? Y este fenómeno de sensibilización es como si fuera un circuito de un grupo de cables echando chispas, a pesar de que la estructura, vamos a poner de la estructura periférica, lo que sería la piel, ha sanado. Es en ese momento cuando decimos que los pacientes candidatos a este tipo de
tecnología son aquellos para quienes la terapia convencional, la cirugía, el mismo tumor, el cáncer mismo ha fracasado o bien no respondió a las técnicas convencionales, son candidatos a estos pacientes para ese tipo de terapias. Claro, por supuesto. Haciendo un poquito, ejemplificando esto, podríamos hablar que la parte del sistema nervioso es como la energía eléctrica o el cableado, digamos, de lo que es una casa. Entonces, ¿qué sucede ahorita que mencionaste lo de chispas? Se me ocurre, y esa parte es importante. En ocasiones hay situaciones en las que simplemente hay un cable, quién sabe en qué lugar, a lo mejor que está ocasionando ese corto y esas chispas. Sin embargo, el médico lo que hace es él sabe, como en este caso el electricista sabrá en dónde está ubicado esta situación, donde se está generando ello. Y de alguna forma a lo mejor se puede corregir, sin embargo, va a persistir ya el daño, ¿no? O la parte de digamos, la disfunción, ¿no? Así es, por eso Medtronic diseñó dos estrategias. La estrategia es de estimulación espinal, es decir, colocar una serie de dispositivos a un lado o cercano a la médula espinal para que a través de un estímulo eléctrico como un marcapaso confunda la información cerebral. Y ese dolor que se sentía con tanta intensidad, ahora el cerebro recibe otro tipo de estímulo que llega al cerebro con una nueva información. Y entonces eso le ayuda. Y la otra es el fármaco que particularmente habló Pablo Rueda de morfina en dosis 1000 veces de las que se tomaría por vía oral. Reduce importantemente ese consumo. Claro, y eso es importante porque, por ejemplo, en el caso de morfina o muchos analgésicos orales, pues empiezan a ocasionar que sí gastritis, estreñimiento, colitis, estreñimiento, exacto. Entonces, de alguna forma, esto va a haber posibilidades de que en esos tratamientos crónicos los reduce. Porque además me decía el ingeniero Pablo Rueda, y es muy cierto, o sea, realmente es una dosis mínima. La que se tiene que utilizar. Entonces, bueno, para ampliar sobre esto, y estábamos viendo inclusive aquí unas imágenes donde, doctor, si nos explicas un poco. ¿Cómo no? Ese es un relleno de un implante, ella está aspirando, este relleno se hace percutáneo y está checando a través de telemetría. Esta telemetría es un aparatito que no necesita, una vez implantado el dispositivo, ahí está administrando el fármaco. Esto se puede hacer cada 3 meses, cada 6 meses. La duración del dispositivo puede ser de 5, 8 años, hay dispositivos hasta que pueden durar toda la vida, que son recargables. Se planea la siguiente cita y el próximo relleno. El relleno puede ser, como decía Pablo Rueda, de analgésicos opioides con dosis reducidas hasta 1000 veces, o de baclofeno, que es un relajante para pacientes con espasticidad. Perfecto. De alguna forma va directamente en el centro del dolor, en el sistema nervioso, y ahí lo que va a hacer es controlar el dolor. Como verán, tenemos una luz de esperanza realmente para muchísimas personas que padecen de dolor. Entonces, vamos a entrar a detalle de cada uno de estos dos sistemas que nos vamos a concentrar en este programa, aunque más adelante hablemos de otras áreas, pero específicamente ahorita nos interesa que aprendamos todo esto de lo que es el dolor y cómo una persona va a ser otra vez traída a la vida y a sus actividades normales. Vamos al corte y no tardamos absolutamente nada. Snap Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores: respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Pues la buena noticia es que ahorita hemos hablado de lo que es el dolor, pero la buena noticia es que ya existen soluciones y grandes soluciones. La tecnología médica,
al tener ese tipo de implantes, lo que ha permitido es que el control sea absoluto y de alguna forma se puede ir paulatinamente controlando cada vez más. O sea, vaya, lo que es la respuesta en este sentido. Y esto nos explicará aquí el doctor Guillermo Arechiga, que pues es líder de opinión en todo lo que se refiere a dolor aquí en nuestro país e inclusive internacionalmente. Algo interesante es que cada 3 segundos una vida mejora gracias a la terapia con Medtronic. Este tipo de equipos están cambiando la fisonomía de la enfermedad crónica. Realmente esto es un parteaguas de lo que se venía manejando o se maneja inclusive en muchos casos, ya que muchos médicos no conocen inclusive este procedimiento, por lo que es importante que nos llamen para que de alguna forma nosotros también identificar que otros médicos pueden tener ya acceso, o bien si tú eres médico, nos estás viendo y no conoces este sistema, comunícate también con nosotros para ponerte en contacto con las personas y los responsables o representantes de lo que es Medtronic. De esta forma vamos a lograr nuestro objetivo, que es el poder ayudar a la mayor cantidad de personas. Algo muy importante es lo que comentábamos. Tener algo en el cuerpo a veces no es muy sencillo. Pareciera que es así, como decía el ingeniero, como Robocop, ¿no? Vamos a andar ahí lleno de cables. Entonces yo creo que es importante como derribar esos mitos o esa posible idea o desinformación que pueda haber. Entonces, doctor, pues porque nos vamos comentando y empezamos, me gustaría que nos fueras explicando qué es la bomba de infusión intratecal. Claro. Aquí en mis manos tengo el dispositivo. Este es un dispositivo que se coloca justamente se hace una... ¿Quieren mantenerlo tantito, otro ratito? Ahí está. Aquí, perfecto. Gracias. Este dispositivo es una bomba de infusión para medicamentos que puede ser baclofeno, como decía el ingeniero Pablo Reda, o morfina. Y este es el cable, o vamos a llamarle catéter. Es un catéter que se coloca justamente en la médula espinal de los pacientes, va conectado a la bomba de infusión. Lo interesante de esto es que este electrodo, bueno, no es electrodo, es un catéter verdaderamente. El electrodo lo vamos a ver ahorita con el otro dispositivo. Llega a durar ahí en promedio de 5, 7 años, 8 años en promedio, y se rellena 3 meses cada 6 meses. Hay pacientes que tienen 8 años con su bomba, y por este puerto, por esta entradita, es donde se le coloca el fármaco. Es una administración que se hace en menos de 15 minutos, y lo importante es que el paciente regresa a la consulta cada 6 meses. Este dispositivo le cambia la vida a mucha gente porque el dispositivo no solamente regula automáticamente la concentración. Si el paciente no tiene actividad en la noche, el aparato está diseñado para que pueda el paciente estar en la noche con una dosis baja, y puede programarse, inclusive él, si tiene dolor, puede darse sus propios dosis adicional, 2, 3, 4 veces, es telemetría. Esto significa que puede programarse desde el consultorio, prácticamente como si fuera una máquina registradora en un cajero. Wow. ¿No? Y esto es interesante. Este es el aparato de la bomba de infusión intratecal. Perfecto. No, pues está excelente, y el tamaño es muy accesible. Así es. Si lo ven, yo creo que ni la palma de la mano, ¿no? O sea, realmente es cuando mucho. Así es. Y ¿qué tan profundo se implanta? Y bueno, ya en esto podremos pasar al cómo se hace la implantación, en dónde se implanta. Es muy doloroso, se tiene que hacer una cirugía. ¿Qué tanto? El dispositivo se coloca bajo anestesia local y sedación, y excelente, va por lo general en la parte ya sea anterior o posterior de la cresta ilíaca. Esto permite que los pacientes no tengan, en un caso estéticamente, pues no se les note, o por atrás de la cresta ilíaca. Este dispositivo se puede accesar a través, como insisto, a través de este puerto, y es muy cómodo porque el paciente no le estorba al sentarse, y en un momento dado es un dispositivo que se puede programar cada 3 meses, cada 6 meses en promedio. Entonces él solito administra el fármaco. Excelente. Pareciera también que esta tecnología es, digamos, muy lejana de lo que nuestra economía pudiera permitir. Pero sabiendo esto, y no en todos los países lo hay, pero la buena noticia también es que aquí en nuestro país, en México, hay planes de financiamiento. Esto yo creo que va a ser muy importante también, porque de alguna forma el hecho de que sea así tan simple como lo pones, como una anestesia local, realmente esto baja los costos también, de tener un quirófano completamente, etcétera. Y de alguna manera el hecho de poder adquirir el aparato
aparato, pues nos va a dar esa posibilidad de pagarlo a plazo, ¿no? Y este es el electrodo, que es el marcapaso para dolor, otro tipo de dolor. Este dispositivo es un generador. El generador va conectado a este electrodo. El electrodo en su punta, si ustedes alcanzan a ver, en la puntita tiene 8 contactos que dentro de la médula espinal, como veíamos hace ratito, va a generar alrededor y a los lados una corriente eléctrica que va a cambiar el estado como llega la información dolorosa. Este puede implantarse abajo de la clavícula o puede implantarse también en el abdomen o puede implantarse inclusive en la región posterior, en fin, pero ustedes vean el tamaño, es un marcapaso prácticamente, es más chiquito. Entonces, esto le ha cambiado la vida a muchos pacientes multioperados de columna, que es uno de los de las enfermedades, vamos a llamarle, que son los más serios candidatos, aquellos pacientes que llevan 1, 2, 3, 5 cirugías y no han quedado bien. Bueno, la bomba o el electrodo son alternativas que, como decía el ingeniero Pablo, habrá que hacer primero una prueba para ver qué tanto te va a ayudar y si no te va a servir esta terapia, porque es importante asegurar con certidumbre que la prueba fue positiva, que el paciente se siente bien y que hay una mejoría importante del dolor. Correcto. Aquí hablando, por ejemplo, y la diferenciación que podemos hacer de la bomba de infusión intratecal es en este sentido, y nos gustaría que lo aclarara, claro, porque una va a una cosa y otra va a otra. Uno trae medicamento, claro, y el otro se maneja en la parte más bien de impulsos eléctricos. Claro. Yo creo que aquí también caben dos cosas: el hecho de que es unas incisiones son pequeñas. Digamos, en cuánto tiempo tiene que estar el paciente tanto haciendo el procedimiento como de que ya se puede ir a su casa o tiene que pernoctar una noche en el hospital. O sea, ¿cuál es más o menos el protocolo? El protocolo consiste en seleccionar un paciente, se le coloca la prueba, esa prueba puede ser ambulatoria. Ajá. El paciente, lo ideal es que en el caso del electrodo pueda irse a su casa con el electrodo y pueda hacer lo que normalmente hace, y que en esos 2 o 3 días en su casa permita saber si el electrodo le va a ayudar. En el caso de la prueba de morfina, del dispositivo de morfina, necesitamos previamente hacer una punción, pasar durante 24 horas dosis pequeñitas de lo que va a ser simuladamente la bomba y ver si esas dosis pequeñas por la vía espinal, vamos a ver si es candidato, qué efectos tuvo para simular lo que va a ser la bomba. Okay. Si esto es prácticamente positivo, hay un alivio del dolor de manera sustancial, se programa al día siguiente y prácticamente se implanta para que él esté en un procedimiento ambulatorio, en casa ya con su dispositivo a 24 o 48 horas después. Correcto. En el caso de la bomba de infusión, por eso, ¿qué pasa si en determinado momento el paciente ve que su dolor se está saliendo de control o que de alguna forma se está incrementando y que se haya agotado la morfina dentro del implante? Tiene una alarma que le avisa al paciente no solamente de cuánto le queda, a cuánto va a empezar a pitar la alarma, sino que además se le da un calendario y el paciente tiene un calendario de cuándo debe ser el próximo relleno, para que vaya prácticamente con su médico. No, pues excelente. Yo creo que, bueno, igual si salen más dudas adelante, vamos brincando de uno a otro, sí. Pero bueno, vean que esto es lo importante, saber que es muy simple, a pesar de la gran tecnología médica que es esta bomba de infusión, y también vamos a ver enseguida el corte, lo que es en este sentido, el implante con el electroestimulación. Algo también importante es la parte económica, doctor. En muchas cosas, si tú lo has visto, nos detenemos, nos habla muchísima gente y dice, bueno, pero ¿y el costo? No le llegó. Entonces recuerden que tenemos planes de financiamiento y que en este sentido se puede acelerar muchísimo más pronto esa persona tenga ya su equipo y que obviamente lo vaya pagando poco a poco. Pero estoy segurísimo que conforme vean esa mejoría, pero ni les va a pesar el estar pagando. Entonces, bueno, vamos al corte y vamos a regresar ahora para que nos hable sobre la electroestimulación, doctor, y conocer también un poquito más cuál es el procedimiento en ambos. Igual dudas que tengan, llámenos, está la línea abierta, estamos en vivo en más de 29 estados de la República, llámenos de cualquier parte, y todo lo que estamos manejando de promoción, lo que estamos manejando de descuentos en las consultas, obviamente que aplica para cualquier persona que quiera venir aquí a Guadalajara a atenderse. Vamos al corte y regresamos.
Snap Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores: respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida: la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Pues hemos estado hablando que un criterio interesante para definir qué tipo de dolor y en qué nivel se encuentra es justamente el hecho de que si es o no es controlable con los analgésicos, con la terapia que inclusive en este momento les tenga instituida algún tipo de médico, o algún médico más bien, o algún sea especialista, o sea cualquier otro médico. Pero lo más importante es que si ese dolor crónico no se está controlando, es el momento de dar el siguiente paso. Y para esto es justamente ese tipo de tecnología médica, este tipo de implantes, y son procedimientos que realmente son muy sencillos, muy simples. La persona o el paciente va a aprender cómo manejar esto, pero aparte de eso, información importante para el médico para ir también teniendo una mejor certidumbre de si lo que se está dando, la dosis que se está dando, los impulsos, etcétera, son los adecuados como para poder controlar su dolor. Entonces es muy importante también el hecho de que ya no es nada más el que tenga un goteo de algún tipo de analgésico como es la morfina, sino que también en ese sentido son aparatos ya, digamos, inteligentes que van a estar dando la información y registros también a su médico. Entonces es algo muy importante. Les repito que tenemos valoraciones gratuitas y también con un importante descuento, el 50%, para que nos llamen. Aplica para todos los estados a donde llegamos, más de 29 estados. Y lo más importante también de esto es que en base a su nivel socioeconómico o al poder adquisitivo que tengan, podemos nosotros estar dándoles estas facilidades. Pero por supuesto que lo más importante es que tanto el doctor Guillermo Arechiga como un servidor y todo el equipo de Medtronic estamos con la idea de hacer realmente algo consistente y que de alguna forma sea facilitar, doctor, pues que realmente más personas se beneficien de esto, ¿no? Claro, claro. Sí, porque el dispositivo, es la neuroestimulación. Comentábamos que cómo se conecta a la parte del dispositivo, realmente es muy pequeñito. Ahora muchos pacientes se benefician de la tecnología, prácticamente el marcapasos. Pues esto es un marcapaso para dolor finalmente. Exacto. Vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, porque claro. la gente dice, bueno, ¿y esto cómo funciona? Bueno, genera a través de la punta, este generador tiene diferentes modalidades y a través de la punta de este electrodo genera un campo electromagnético que al conducirse paralelamente, como si este fuera la médula espinal, genera entonces una información dolorosa diferente que le llega al cerebro, y esto es uno de los beneficios para pacientes con insuficiencia vascular. Uno diría, bueno, insuficiencia vascular, problemas de falta de irrigación sanguínea, pacientes con enfermedades por lesiones cervicales que quedan como secuela una parálisis pero con mucho dolor, pacientes con un accidente automovilístico que fueron operados de columna, que quedan con secuelas dolorosas y además el déficit motor, la espasticidad, esa rigidez que no se puede controlar. Bueno, hay una infinidad de patologías que pueden beneficiarse con esta tecnología. Por supuesto que no es, aquí vemos en el video cómo esta tecnología inteligente, los pacientes ahora se pueden beneficiar porque independientemente de la posición que ellos adapten, el generador puede cambiar inteligentemente y mandar la señal al electrodo para que pueda seguir estimulando la parte del cordón posterior que se ve en anaranjado. Esto significa que independientemente de la posición, el electrodo no sienta al paciente como una descarga eléctrica cuando se acuesta o cuando se mueve de lado, sino que permanentemente el generador automáticamente reconoce la postura del paciente y entonces envía la señal para aliviar el dolor y no siente el paciente como esa descarga a la hora de comprimirse por la posición del paciente, ¿no? Por eso sí es inteligente. Sí es muy inteligente. Sí, ¿no? Definitivamente. Y eso es padre porque de alguna forma las actividades, que es lo que se pretende, así es que, bueno, se quita el dolor, pero aparte de esto,
podría ser que algún tipo de implante que no tenga esta tecnología, pues lo que va a hacer es incapacitar ahora por el implante. Entonces, Claro. bueno, por fin, ¿no? Entonces aquí tampoco el implante, al contrario, le va a permitir que pueda estar haciendo ya sus actividades diarias a esa persona que padece el dolor Así crónico. es. Llegamos a ver pacientes que llegaron a tomar hasta 8 medicamentos para control del dolor, se les creo. implantó el medicamento, se implantó el electrodo y luego suspendieron todos los medicamentos. De repente dice, oye, ya me empezó el dolor y es tiempo de revisar el electrodo. Es interesante porque este paciente dijo, pues a lo mejor no lo notaba verdaderamente el efecto porque me sentía tan a gusto que ahora que ya siento que necesitamos modificarlo, me di cuenta que es uno de los elementos analgésicos más interesantes que he tenido en mi vida. No, dice, pues definitivamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿cómo tener o qué tipo de criterio habría que aplicar, doctor, o aplicas tú como para saber, cuál es el que debe llevar bomba de infusión o qué tipo de paciente debe llevar un neuroestimulador? Aquí Sí, prácticamente en la gráfica veíamos la evaluación del paciente. Uno de los elementos más importantes es la evaluación psicológica del paciente. Ok. Esto es bien interesante porque fíjate que la evaluación psicológica del paciente nos permite ver si el paciente está deprimido y no podemos implantar o colocar un electrodo si el paciente tiene una depresión que independientemente de que se le coloque, pues esta enfermedad deberá primero controlarse para que pueda caminar en esta serie de pasos. Evaluación clínica, educación al paciente, qué es el electrodo, en qué consiste, darle tutoriales al paciente, educarlo respecto a algunas situaciones y luego ya la colocación del implante con el seguimiento después, ¿no? Wow, qué increíble. Entonces, yo creo que el manejo del dolor definitivamente también tiene que ser de una forma integral, multidisciplinaria, ¿no? Así es. También debe estar el psicólogo, debe estar una Así terapeuta, es. en fin. Así es. Ok, tenemos algunas preguntas, doctor, si Sí, claro, podemos claro. hacer bien. Susana Jiménez de Tamaulipas, bueno, antes que nada, como siempre, agradecerles su participación y ahora sí vamos a las preguntas, que es Susana Jiménez de Tamaulipas hace la pregunta, dice, mi papá tiene una cirugía de columna, pero constantemente tiene dolor, ¿qué le recomiendan? ¿Es candidato? Bueno, como comentábamos, hay que evaluar al paciente. La evaluación inicial consiste en qué tipo de cirugía, la resonancia más reciente que tenga, por qué es la cirugía que se le hizo y cuál es la sintomatología que puede o no ser candidato. Si el paciente pasa a la segunda parte, que es educación del paciente, prueba. Y esa prueba significará decidirnos por la bomba de infusión o por el electrodo. Y entonces en las dos tenemos que hacer prueba. Yo le recomendaría a nuestra amiga de Tamaulipas, muchas gracias por comunicarse, que con muchísimo gusto nos mande al correo electrónico que aparece o a la información que aparece en los teléfonos, nos mande esta información para nosotros poder hacerle una cita de evaluación y ver que el paciente sea candidato para esta prueba o no de esta terapia. Lo que más nos interesa es no solamente aliviar el dolor, sino dejar que este grupo de pacientes deje de sufrir. Claro. Y que puedan incorporarse después de una cirugía. La edad, la calidad del hueso, el riesgo cardiovascular, son todos esos motivos por los cuales la gente no se quiere operar. Exacto. Pero no es justo que sigan con dolor. Por eso yo le recomendaría a nuestra amiga de Tamaulipas que se viniera y hacemos con mucho gusto la evaluación. Excelente. Bueno, y hablando de edad, justamente Julio Arroyo de Tepatitlán nos pregunta si hay alguna edad límite para estos implantes. Bueno, la mayoría de estos implantes, aunque han sido diseñados para adultos, hay pacientes pediátricos que se han beneficiado. Estoy hablando de pacientes pediátricos con espasticidad, por ejemplo, de 15 años, 16 años, que se les ha colocado bombas para baclofen, que es un fármaco que relaja, como decía Pablo Rueda. Hay pacientes que se les implantó desde los 13 años porque nacieron con un defecto en el cierre de la médula espinal, que se llama espina bífida, y esto generaba mucho dolor. Hoy esta persona es psicóloga, tiene 22 años y tiene una bomba implantable. Wow. Y entonces, pues los límites de edad, por supuesto, están diseñados para pacientes adultos, sin embargo, las poblaciones pediátricas que ya comenté también son candidatos para ellos. Excelente, entonces quiere decir que de edad, desde pediátricos hasta adultos mayores, ¿no? Bien, Mireya Ruiz de Aguascalientes dice, mi hija tiene 12 años y tiene cáncer, ¿es posible que tenga este tratamiento? Yo creo que una de las terapias, de las bondades, como decía el ingeniero Pablo Rueda, es que independientemente del cáncer no debe tener dolor. Entonces, si la paciente tiene cáncer y tiene dolor por cáncer, habrá que checar qué tipo de cáncer es, pero no debe tener dolor.
Este aparato puede ser para ella o bien puede haber dispositivos implantables transdérmicos o orales, pero no debe haber dolor. Ya será cuestión de evaluarla para ver si es candidata a un parche, a una tableta o al dispositivo. Pero lo importante es que esta pequeñita no debe de sufrir dolor, y menos cuando el 80% de los dolores por cáncer se quitan con morfina. Claro. Si ella fuera no candidata a morfina oral o tiene muchos efectos colaterales por el parche transdérmico, bueno, pues esta es la terapia ideal para ella. No, pues sí, excelente, ¿no? Qué padre, ¿no? Bueno, de Ramón Campos de Michoacán nos menciona algo que estoy seguro va a ser una pregunta de muchos. ¿Es costoso este tratamiento? Mira, tenemos evidencia, y esto se presentó en el Congreso Mundial de Dolor. ¿Cuánto cuesta una terapia y cuánto cuesta un minuto de dolor? Tener un minuto de dolor en la pérdida de tiempo, en la pérdida no solamente de los días activos de trabajo, en la pérdida del acompañamiento del familiar para llevar a este paciente que tiene dolor, en las noches y días de vida perdidos, no se compara con la terapia. Entonces, uno invierte a lo mejor o desembolsa en este inicio a lo mejor una forma que aparentara ser costosa. Sin embargo, a los 5 o 6 años tú prácticamente has ahorrado o has comprado 3 veces el aparato. Wow. Porque has gastado tanto en cirugías, en fierros, llámale fierros con todo respeto, a la instrumentación, claro. Que luego te quitan la instrumentación, te vuelven a operar, que quedó fibrosis es tejido cicatrizal, pues fuiste a consulta, otro médico, otra cirugía, ya compraste 3 veces el aparato. Claro, no, definitivamente, y fíjate que inclusive dentro de los tratamientos, digamos, tradicionales o lo que se sigue predominando en nuestro medio, es justamente las cirugías. Entonces estamos hablando que una cirugía o algún procedimiento quirúrgico va a ser muchísimo más costoso, claro, que estar invirtiendo en esto. Y la otra opción digamos, de los planes de financiamiento, pues obviamente muy rara vez lo vas a tener en una cirugía. Así es. Y aquí tienes la posibilidad. Esa es la posibilidad. Oye, pues si compras un carro hasta 60 meses, pues ¿por qué no comprar un implante que le va a dar calidad de vida a tu papá, a tu mamá, a tu hija, ¿no? O a tu hijo, ¿no? ¿Y tu carro no te quita el dolor? No, al contrario, te da más dolor. Sí, y ahora te le falló una cosa y la otra. Bueno, Manuel Gómez de Tabasco nos pregunta, ¿estos tratamientos funcionan en fibromialgia? Fíjate que yo tenía también esa duda. Fíjate que no. La fibromialgia es una de las condiciones que este tipo de dispositivos no se recomienda. ¿Por qué? La fibromialgia es una condición que estamos aprendiendo todavía y cada vez más. Es una condición neurohumoral, es decir, hay una falla en el eje hipotálamo pituitario cerebral, lo cual significa que no es candidato para ese tipo de procedimientos. Sin embargo, la fibromialgia puede mejorarse con un trípode, le llamamos trípode. Es la terapia física, la terapia farmacológica y la terapia psicológica. Okay. El 90% de los pacientes con fibromialgia, lo digo por mi mamá, que tiene fibromialgia, ha mejorado con esto. Chéquese tiroides y chéquese con un reumatólogo para descartar una enfermedad reumatológica. Y estos son fenómenos asociados a fibromialgia. Doctor, ¿por qué el 2017 por qué no armamos algo para fibromialgia? Yo creo que tengo será más excelente. de 80 pacientes que quieren venir aquí a Guadalajara. Encantado. Okay. Bien, doctor, sé que te tienes que ir a una importante junta, y bueno, pues agradecerte que nos estés apoyando, agradecerte esos descuentos y esas consultas gratis para nuestro teleauditorio. Ya después te pasaremos nosotros la lista, pero gusto. Antes de retirarte, no sé si quisieras comentar algo más. Pues agradecido con el público, me da muchísimo gusto que nos estén viendo de tantas partes de la República a través de tu canal, y la verdad que me siento muy contento de poder expresar que existe la terapia, existe la manera de vivir sin dolor, y esto me parece que es uno de los grandes logros tecnológicos que hoy tenemos la oportunidad de accesar en nuestra México, y eso me da mucho gusto. Perfecto, ¿no? Y además, pues tú eres el especialista en esta parte, y además muy confiable como para que puedas hacer este tipo de procedimientos. Así es. Entonces, bueno, nosotros aquí continuamos, despedimos aquí al doctor Guillermo Arechiga, y continuamos nosotros con el programa porque, bueno, definitivamente que el poder tener este tipo de accesos y este tipo de no cirugías, sino de procedimientos no invasivos, yo creo que, o de mínima invasión, va a ser algo muy importante. Coméntenlo, véanlo en cualquier momento. Recuerden que la próxima semana, inclusive este programa lo pueden ustedes compartir a través de YouTube. Entonces métanse a nuestro canal Acontecer Médico, suscríbanse porque ahí van a estar todos nuestros programas que hemos realizado, incluyendo este. Lo interesante de las cosas es que ahora en México ya también está
accesible esta posibilidad. Les comentaba yo que inclusive la parte económica no es una excusa como para no aprovechar esto, ya que hay planes de financiamiento. Y lo que queremos es justamente que pronto veamos aquí en nuestra pantalla verte a ti o verte a tu familiar que tiene o tenía dolor y que después de ese tratamiento que nos platique cómo se sintió. Entonces, ya una vez que ustedes vayan a esas consultas con el doctor Arechiga, que se les hagan su valoración, que recuerden que tenemos gratuitas y también tenemos con un 50% de descuento. Apúrense, y pues, porque las gratuitas son las primeras que se van a ir, pero lo importante es que asistan, que se les haga su valoración y que de alguna forma se tipifique qué tipo de dolor tienen, pero además qué tipo de implante es el adecuado para cada dolor, para ustedes. Y una vez que esto pase, tenerlos por aquí en este programa. Entonces, me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Ricardo Ursúa, me despido de ustedes como siempre. Dentro de 8 días nos vemos con otro tema en salud aquí en Acontecer Médico. Muy buenas tardes.